por discapacidad. Se les denomina pensiones por invalidez. Por invalidez. La discapacidad como negocios. Pensiones por invalidez, Luis. Sí, ¿te acordás que la semana pasada hablamos del tema? Pero ¿qué pasó en esta última semana? ¿Qué novedades hay? Se comenzaron a auditar distritos por distrito, carta documento por carta documento. Es un trabajo enorme. Es 1.200.000 cartas documento que se están enviando uno por uno para que presenten los papeles cada uno de los pensionados. ¿1.200.000 cartas documentos? Bueno, hay 1.200.000 pensiones graciables, o entre 200.000 y 300.000. Exactamente. Mirá, este disparador lo presenta Federico Sturzenegger. Es muy interesante lo que pasó en las últimas horas. El decreto 843 del 2024, dice Sturzenegger, firmado hoy por el presidente Milei, permitirá a la Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Diego Españolo, poner fin al abuso que los gobiernos kirchneristas promovieron en contra de los contribuyentes con la entrega irregular de pensiones por invalidez. La norma restablece los requisitos. Básicamente, en el gobierno de Alberto Fernández se había eliminado el requisito que de invalidez para otorgar las pensiones tenía que ser inválido. Yo me río para El final es que es así. Yo leí la letra chica y agrandaron tanto los requisitos que prácticamente... Cualquiera es inválido, digamos. Pero es que no tenías que serlo. Es que el problema que tenía la Agencia de Discapacidad de este gobierno es que no sabía cómo atacar, y lo hizo de manera inteligente finalmente, porque si vos lo atacás por un lado decía, pero escúchame, estas no son pensiones por invalidez, son subsidios a la pobreza, a la niñez, y poniendo como excusa a cierto tipo de invalidez. Presentaban la placa de un perro. Sí. Está la placa de un perro, la radiografía de un perro para justificar la pensión, y el hombro de una persona está presentado más de 100 veces. Sí, es el hombro más resistente del mundo. Sí, ni siquiera se está claro, está quebrado ese hombro. Sí. En el medio avanza una causa judicial, la tiene el fiscal Guillermo Marijuán, está avanzando. Yo ahora te voy a mostrar quién es la persona clave que se está investigando, venimos hablando de ella, está muy comprometida. Pero se auditaron dos distritos, Ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata. Hay diferencias impresionantes. Vos dirás, ¿en la Ciudad de Buenos Aires había anomalías? Sí, había anomalías. Pero en un porcentaje que te diría llega al 30%, no es tanto. Mar del Plata es impresionante. De 1.804 casos citados, bueno, te diría que el 36% de las cartas no los pudieron encontrar. O sea, o pusieron mal el documento, o cambiaron, o se mudaron, o no los encontraron. Y de los que sí los encontraron, el 77% es desfavorable. O sea, ¿qué significa casi esto? 8 de 10 casos no deberían tener la pensión por invalidez. Tiene una explicación política también. Bueno, ahí explicarla vos, Luisito. ¿Por qué? Porque en la gestión de Alberto Fernández no es que vos te presentabas a pedir tu pensión. Salían en la casa de entregarte la pensión casi como si fuese un caramelo. Y entonces había actos... ¿Cómo esto último? ¿Cómo? Claro. Iban y hacían lo que se llamaba tareas de abordaje. Entonces iban los funcionarios y decían, hoy entregamos 2.000 pensiones por invalidez. ¿Y Mar del Plata quién está gobernado? Por la oposición. Entonces iban, hacían campaña política y decían, vengan acá, hacemos una sombrilla, entregamos, vótennos, entregamos las pensiones. Pero dejamos un dato central. Quien quería ser candidata a intendente y fue candidata a intendente de Mar del Plata fue la ex titular del PAMI, María Fernanda Raberta. Es decir, por eso la explicación de Mar del Plata. Todo tiene una explicación política. De hecho, Raberta ahora trabaja en Mar del Plata y aspira a suceder al intendente de General Pueyrredón, que se llama Montenegro, que es del PRO. Este es el tema también. Es decir, hacían política con esto, partidario. ¿Y quién es la funcionaria clave involucrada que acabas de mencionar? Bueno, Paula Martínez. ¿Y quién es? Paula Martínez fue la directora nacional de apoyos y asignaciones económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad, muy cercana a Alberto Fernández. Nosotros en su momento, ¿te acordás? En la cornisa la llamamos, nos cortó el teléfono, pero Paula Martínez... Qué raro que te corten el teléfono a vos, Luisito. Paula Martínez no sabía nada previamente de la discapacidad y su currículum, la verdad, que no se enoje nadie, fue la vedette que le servía los fideos a Tato Bor en los 90 y después trabajaba en rompeportones. Y de repente se volvió una especialista en discapacidad con Alberto Fernández. En esa época la había conocido Alberto Fernández. Entiendo que daba clases junto con Alberto Fernández en la UBA. Ella es abogada y creo que daban clases. O daban clases o participaban de seminarios. A partir de ahí viene la relación. Es la que patinaba en el programa de Tato Bores. Exacto.
Bueno, Paula Martínez Sí, no se ríe, está sí. imputada. No digo nada, está bien, Está Igual nos imputada. sorprende, si la Sí, cabeza sí. está podrida, Es todo un para abajo trabajo. está podrido. Si era Alberto Fernández el presidente, todavía no dimensionamos nosotros. Paula Martínez Alberto Fernández fue presidente 4 años. Para, vamos de a caja. uno. ¿Cómo? Perdón. Paula Martínez llegó a manejar la quinta caja más importante de toda la Argentina. Detrás de del ANSES, de PAMI, de la Superintendencia, Porque después esto es venía la la caja, caja de discapacidad, con una pérdida que creen las autoridades actuales que iba de 1.200 a 2.000 millones de dólares. Escuchaste, por María año. Eugenia, ¿no? ¿Viste? No, sí, estoy pensando, detrás de cada necesidad hay un derecho porque había un curro semejante que organizaban para robarnos la plata de una manera Bueno, porque nosotros recién hablamos de aerolíneas, ¿viste? La gente juntando el mango para llegar a fin de mes y vos tenías este revoleo. Pero tenés más información, Luis. Bueno, porque, mirá, los actos que recién nombraba Esteban Trebuch tienen, obviamente, Fernando Espinosa, después de 6 años Quédate, volvimos Florencia, a no hacer te pares, no te Me vayas. tengo un que ir acto con de este entrega de hombre. pensiones por discapacidad. Cada acto era un video, un show. San Juan lo mismo, se entregaron 1.000 pensiones en un día. O sea, de repente que hubo una guerra. Llegaron y tenían 1.000 pensiones. Berazategui era la noticia, 197 pensiones de un día para el otro. Y así podríamos seguir. Está la diputada Orozco. Se va a auditar Chaco, Salta y Jujuy. Por El favor. gobierno cree que ahí van a encontrar Sí. irregularidades muy fuertes. Ya te digo que sí, ya, te pongo la firma. Salta ha sido una de las provincias donde lamentablemente en tiempos de campaña, dando manotazos de ahogado, con esta malversación a nivel nacional, esto es lo que derrama a todo el país. Hemos visto cómo aquellas personas que quizás esperaban 1 o 2 meses para poder conseguir un turno, porque es todo un proceso. Una pensión de discapacidad no se da de la noche a la mañana. Hay una auditoría, hay una junta evaluadora. Salvo que presente la placa de un A carro. menos que estés en tiempo de campaña y te traigan la Secretaría de Discapacidad al municipio y te den las pensiones de manera express. Pero además mira el daño que le están haciendo, sobre todo a muchos jóvenes y niños, porque los estás condenando. No es fácil ir con un carnet de soy discapacitado, Claro que sí. con la sanción social, cómo los estás truncando para un futuro. No han pensado en absolutamente nada. Eso muestra la peor decadencia del gobierno que afortunadamente se fue y ojalá que no vuelva nunca más, porque realmente Le es dan lamentable. dádivas y les dan indignidad. Sí. Una estafa moral. Total. Indignidad. Eso es una estafa Totalmente. moral. Dice, tomá el Totalmente. carnecito discapacitado, aunque no esté Así es. discapacitado, porque vas a recibir unos mangos. Una porquería. Más información. Sí, un dato que es una hipótesis, una sospecha que es muy difícil de probarlo, muy difícil, pero el gobierno cree que por ahí pasaba otra arista del negocio. ¿Cuál es? ¿Por qué cuando se convocó a muchos pensionados aparecieron con abogados del movimiento Evita? ¿Por qué? Se lo preguntan y le llama la atención. Bueno, la sospecha que no lo puede probar el gobierno es que había entrega de pensiones que los manejaban los dirigentes sociales. Habría que avisarle a Jorge Bergoglio, ¿no? porque De se paso. sospecha una maniobra análoga a la de El Chocolate Rigó en la legislatura de la provincia de ¿Cómo? Buenos Aires. ¿Por qué? Claro, se cree muy difícil de probar, se cree que había prestanombres, que básicamente las personas no cobraban la plata por la pensión por invalidez. De hecho, hay pueblos que tienen más pensiones que habitantes. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llama el pueblo? Hay dos. Taco Pozo en Chaco. No, y hay uno en Taco Córdoba Pozo en también, Chaco, Corral... El corral. Corral Muerto o algo así. Sí, seguro, no me alguien acuerdo. que sí. Bueno, unos en Córdoba, hay 2 en Chaco. ¿Qué es lo que se sospecha también? Que había gente que eran prestanombres, básicamente. O sea, no es que una persona cobraba, se usaba el nombre para inscribir la pensión y X persona retiraba el dinero. Y muchas de esas personas probablemente sacaban los datos y las firmas de las